tenemos un circuito que tiene un voltaje, una resistencia y una corriente, que también se le conoce como intensidad. El problema nos pide que con estos valores sustituyamos en la resistencia y que veamos cómo cambia la intensidad. Para eso, vamos a recordar lo que vimos en tu curso de preparación IPN. Ahora nos toca ver la ley de Ohm. La ley de Ohm es intensidad igual a voltaje entre la resistencia. O sea, viva la reina de Inglaterra. Esta fórmula nos ayuda a analizar circuitos. Y te voy a decir qué es cada una de estas cosas. La resistencia se mide en ohms y es la que se opone al flujo, a la intensidad de corriente, o sea, al amper. El amper es el que fluye a través de todo el circuito y el voltaje es el que le da el empuje para poder llegar a todos lados. Ahora, esta fórmula tiene algo muy peculiar y te voy a enseñar a analizarla, pero primero te voy a poner un ejemplo más sencillo. Voy a proponer una fórmula que es presión es igual al número de preguntas entre el tiempo. Imagínate que ahorita te voy a hacer un examen y te digo, oye, tienes una pregunta y la puedes contestar en 24 horas. ¿Tú qué vas a decir? Ah, qué bien, profe, eso está muy bien, me agrada, muchas gracias. ¿Qué pasó? Pues la presión fue muy baja, ¿no? Porque yo te di 24 horas para que contestaras una pregunta. Pero imagínate que ahora yo te digo, tienes que contestar 5 preguntas en 10 segundos. 10, 9, 8, ¿qué vas a decir? No, profe, por favor, eso ya está muy feo, hasta me vas a sacar los dientes y vas a decir, no, profe. ¿Qué pasó ahí? Yo te bajé el tiempo y tu presión aumentó. ¿Sí lo viste? Entonces, esta fórmula la podemos analizar de esta manera. Cuando la presión y las preguntas estén, en este caso, en la misma línea, esto se llama directamente proporcional. Porque si las preguntas aumentan, pues la presión va a aumentar. O al revés, si el número de preguntas disminuye, pues tu presión también va a disminuir. A esto se le conoce directamente proporcional. ¿Qué pasa del contrario? ¿Qué pasa si ahora yo te aumento el tiempo? ¿Qué va a pasar con tu presión? Pues tu presión va a disminuir, ¿no? Porque si yo te doy un día para contestar 5 preguntas, tu presión va a ser muy baja. A esto se le conoce como inversamente proporcional, porque si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Y qué pasa con lo contrario? Si ahora yo te digo, tienes 2 segundos, te bajé el tiempo, tu presión va a aumentar, ¿no? Vas a estar muy presionado para contestar preguntas, ¿sí? Entonces, a eso se le llama inversamente proporcional. Ya que lo vimos con esta fórmula, ahora sí vamos a analizar la ley de Ohm. Si yo quiero una intensidad muy grande, pero no puedes mover la resistencia, ¿qué vas a hacer con el voltaje? Pues el voltaje lo vas a aumentar, porque estos son directamente proporcionales. ¿O qué pasa si te digo, oye, yo quiero una intensidad muy pequeña, pero sigues sin poder mover la resistencia? ¿Qué vas a tener que hacer con el voltaje? Lo vas a tener que disminuir, porque son directamente proporcionales. Ahora el caso de que yo te diga, oye, yo quiero una intensidad muy grande, pero ahora no puedes mover el voltaje, solamente puedes variar la resistencia. Estos son inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro tiene que disminuir, ¿sale? Ahora, otro caso. Yo quiero ahora una intensidad muy pequeña, pero sigo sin poder variar el voltaje, solamente la resistencia. Si yo quiero una intensidad pequeña, tengo que poner una resistencia muy grande, porque estos son inversamente proporcionales. Y ahora ya sabes cómo manejar la ley de Ohm. Entonces, para resolver este problema, tenemos que conocer la ley de Ohm. ¿Y cuál es la ley de Ohm? Intensidad es igual a voltaje entre la resistencia. Tenemos que ordenar de forma ascendente, o sea, de menor a mayor, los valores de la resistencia para que yo tenga una intensidad menor a mayor. Si yo quiero una intensidad menor, la resistencia tiene que ser muy grande, porque estos son inversamente proporcionales. Hay que buscar entonces el valor más grande de aquí. ¿Cuál es el valor más grande de la resistencia? Es el 16 ohms, que tiene el número 4. Entonces primero ponemos el número 4.
Ya desde ahorita podemos descartar respuestas, porque mira, el inciso A y el inciso C tienen un 2 al principio, y no es cierto, no puede ir un 2 al principio, tiene que ir un 4. El siguiente valor hay que buscar el más grande. ¿Cuál es el más grande de los que quedan? El de 8 ohms. Entonces sigue el número 2. Y mira, de las respuestas, ¿cuál tiene un número 2 después? El inciso B. El inciso B es tu respuesta. Y sin calcular nada, ya tienes la respuesta simplemente analizando la fórmula, conociendo que estos son inversamente proporcionales y estos son directamente proporcionales.